Hola, buenos días. Muchas gracias a los que nos están acompañando en la charla del día de hoy. La charla va a estar a cargo de la doctora Melisa Blanco. Ella es máster en nutrición. Melisa, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, por dicha, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Gracias a Dios, bien. Los que quieran pueden abrir el micrófono y les cedo el espacio a la doctora. Ok. Sí, yo creo como que mejor abrimos micrófono y si quieren cámaras, porque para que participemos por lo menos los que estamos. Em, Voy a compartir pantalla, ¿verdad, Katy? Ok, sí, está bien. Puedes compartirla. No me dice que ocupo permiso al Un anfitrión. permiso. Vamos a ver. ¿Cómo le puedo dar el permiso? Vamos a ver. Meli, ¿puedes ver si ya? Ahora sí, Sí, ya sale. sí, de Ajá. casualidad yo dije, voy a intentar. Ujú. Ok, ahí lo ven bien. Sí, ya ahí se ve. Ok, súper. Voy a ver esto aquí chiquitito. Ajá, vamos a ver. Listo. ¿Me escuchan todos bien? Porque se me perdió aquí el micrófono. Aquí ya lo tengo. Bueno, ok. ¿Sí me escuchan bien, Katy? Bueno, y los demás por ahí. Sí, sí se Ok, escucha. súper. Ok, bueno, el día de hoy lo que queríamos conversar un poco era sobre el adecuado manejo del aporte nutricional, pero refiriéndonos específicamente cuando hablamos de las diferentes etapas de la alimentación enfocadas en las texturas que van variando según las necesidades por algún desarrollo, ¿verdad?, que se dé de disfagia. Entonces, podríamos decir que serían normal, texturas modificadas, o en su caso, ¿verdad? Sería por una sonda. Entonces, la idea es que podamos valorar si la alimentación que estamos brindando nutricionalmente es adecuada. ¿Ok? Entonces, primero, basándonos en qué es, o sea, en la parte del aporte nutricional como tal, veríamos entonces que todos, bueno, todos los alimentos nos van a aportar cierta cantidad de energía, eso es lo que conocemos como calorías, ¿verdad? Pero esa energía es la que nos va a dar como, le va a dar como al cuerpo la gasolina para que pueda funcionar. De ahí nos basamos en los macronutrientes, que serían carbohidratos, proteínas y grasas. Dentro de los carbohidratos podríamos decir como harinas y frutas, ¿verdad? Proteína podríamos decir, digamos que proteínas y lácteos. Y las grasas como tal, ¿verdad? Que ya muchas veces las tenemos muy identificadas. Y vitaminas y minerales que los encontramos sobre todo como en frutas y vegetales. Fibra que los encontramos en alimentos como carbohidratos y también frutas y vegetales. Aquí más o menos en la imagen podemos ver
obviamente la distribución como de estos grupos que ya vamos a ir viéndolos poco a poco, porque es importante que aprendamos a identificarlos para saber que están incluidos en la alimentación y que estamos incluyendo todos los nutrientes necesarios para poder dar una alimentación completa. Ok, entonces, viéndolos ya dentro de un círculo, ¿verdad? De alimentación, así se vería. Esto es lo que deberíamos tener siempre todos dentro de la alimentación, en una alimentación diaria. Pues obviamente ahí vemos la distribución de cantidades entre mayor y menor, eh, pues no importancia, pero necesariamente sí, en las cantidades en las que más podríamos decir que el cuerpo las requiere. Entonces, las vitaminas y minerales, pues, al ser en pequeñas cantidades, pues muchas veces para llegar a requerimientos podemos necesitar más variedad durante el día. Harinas con cierta cantidad ya tenemos nuestro aporte suficiente. Proteínas en menor cantidad también, que también son súper necesarias. No es que se ocupen menos que los demás, sino que con menor cantidad ocupamos o llenamos, digamos así, lo que necesitamos. Y azúcares y grasas, si los vemos, es como un pedacititito más pequeño. ¿Por qué? Porque sobre todo la parte de las grasas, en muy poca cantidad, aporta muchísimo, contrario a, por ejemplo, en el caso de frutas y vegetales. Ujú. En el caso de las harinas, vamos a decir que nos aportan la mayor cantidad de energía. Ellos aportan la fibra, es una de las principales cosas que también aportan. Lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos como de un pan blanco y un pan integral, ¿verdad? O si hablamos de papas, la cáscara o sin cáscara. O la fibra también como por ejemplo de la avena, avena integral, ¿verdad? Todos estos granos, o los frijoles, o las lentejas, o los garbanzos también. Ese es ese aporte de fibra extra que nos dan. ¿Qué alimentos están dentro de estos grupos? Ok, verduras harinosas, como les decía, papa. A veces decimos verduras harinosas o verduras, y pensamos que son parte de los vegetales, y no, son parte de las harinas, porque lo que mayor aportan es carbohidrato, digamos, tipo almidón, y esto entonces se cataloga dentro de este grupo. Entonces, diríamos que papa, camote, yuca, tiquisque, ñampí, ¿verdad? Tenemos bastantes variedades aquí. Tenemos también el plátano, también podemos hablar de las pastas, hablamos de panes, tortillas, granos como el arroz, el maíz. Normalmente son, podríamos decir, lo que más consumimos. Obviamente hay otros como centeno, cebada, ¿verdad? Trigo, como pensando también en harina de trigo, ¿verdad? O harina de maíz. Leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, avena, puse ahí maicena específicamente porque, o sea, todos este tipo como de polvitos que nos ayudan a hacer atoles también van dentro de este grupo. ¿Ok? Con las proteínas, si me quieren interrumpir para hacer preguntas, con toda confianza. Con las harinas, con las proteínas, perdón, vamos a ver, aquí voy a cerrar acá. Tenemos lo que es, o sea, lo que van a ayudarnos principalmente es en la parte funcional o estructural del cuerpo, en la parte, digamos, por decirlo así, lo que nos ayuda a sostener el cuerpo. ¿Por qué? Nos ayuda a proteger, por ejemplo, la masa muscular nos ayuda a proteger la parte ósea y de ahí también va a ser eso de uno de los aportes principales, que pasa mucho, ¿verdad? Tenemos casos de sarcopenia, que me imagino que en algún momento lo han conversado, que es depresión o deterioro de la masa muscular. El consumo de proteína en estos casos es sumamente importante. Tenemos también lo que es las proteínas nos ayudan mucho con la parte del sistema inmunológico, en la parte hormonal, entonces es un detalle que a veces no tenemos en cuenta y también es importante conocerlo. Dependiendo del tipo de proteína que escojamos, también nos pueden aportar grasa, entonces también es otro detalle, ¿verdad? A veces según los requerimientos que tengamos o lo que vayamos a necesitar, puede ser una estrategia importante utilizar un tipo de proteína u otra. Tenemos dentro de este grupo no solamente el pollo, la res, carne de cerdo y pescado, sino, bueno, mariscos, pero también tenemos el huevo y tenemos el tofu, la soya, que a veces también no los dejamos de lado, pueden ser una herramienta importante en casos de que tengamos un consumo bajo de proteína. También el queso,
y también los lácteos, pero los lácteos específicamente siempre los catalogamos en otro grupo. La leche específicamente del yogur, el queso sí lo vamos a poner como proteína porque su composición principal es solo de la proteína de la leche. Entonces, al ser así, siempre se va a catalogar como una proteína. A lo que llamamos lácteos específicamente, no me equivoco, es la que sigue. Lo vamos a separar de grupo porque no solamente nos aportan proteínas, sino que también nos aportan carbohidrato. Va a ser como una composición de estos dos nutrientes principales y dependiendo del lácteo que escojamos o de la leche, digamos, o el yogur que escojamos, va a tener más o menos grasa. Entonces, es un alimento bastante completo y nos puede servir de una herramienta muy útil para poder complementar algunos detalles de la alimentación. La composición nutricional, bueno, del queso, como les decía, lo va a dejar fuera de este grupo, sino que va a ser principalmente solamente proteína. Como les decía ahora también, la leche, por ejemplo, puede ser alta en grasa, como la conocemos, ¿verdad? Leche entera. Está la semidescremada y está la descremada, que sería 0% grasa. Perdón. Asimismo, en sus presentaciones, por ejemplo, en polvo, también puede ser una buena arma para utilizar. Leche deslactosada en caso de que haya algún tipo de intolerancia, leche agria, que ahora cuesta un poco más verla, pero también se conseguía y podía ser como una textura o un tipo de sabor como un poco distinto en la alimentación o en la dieta, digamos, del día. Y el yogur que también lo podemos encontrar incluso hasta con azúcar adicionado, que también eso es, ¿verdad? Otro extra de calorías o energía, por decirlo así, que puede aportar este alimento. Igual el yogur lo podemos encontrar entero, descremado, con más proteína, con menos proteína. Las frutas, obviamente, o sea, mencionarlas está de más, creo que todos los tenemos súper identificadas, pero el principal aporte que va a tener en su composición es de carbohidrato. Como les decía al inicio, ¿verdad? Cuando decía carbohidratos, hablaba de harinas y frutas principalmente. Y es por esta razón, porque la composición completa de la fruta, el grupo que nos va a identificar de mayor nutriente, por decirlo así, el mayor nutriente que nos va a aportar, va a ser carbohidrato. Tiene muchísima cantidad de fibra y también, obviamente, aporte de vitaminas y minerales, como les decía también al inicio. Entonces, en esto no solo es importante el consumo de frutas en general, sino también tener la variedad en su color, porque, eh, y por decirlo así, muchas veces los nutrientes, los micronutrientes o estas vitaminas y minerales se van a concentrar en un mayor cantidad en unos u otros, dependiendo del color que tengan, y así mismo va a ser su función en el cuerpo. Entonces, siempre es importante tratar de tener variedad de colores, no solamente con las frutas, sino que los vegetales van a tener el mismo efecto. Ok, aquí estamos con los vegetales y de igual manera, ¿verdad? Mencionarlos en general, sabemos que los utilizamos para picadillos, para ensaladas, para eh, sopas, para cremas, para salsas, para de tomate, por ejemplo, asados, ¿verdad? Los hacemos de diferentes maneras, pero siempre es importante mantenerlos dentro de las comidas porque no solamente nos aportan estas vitaminas y minerales, sino que también tienen su aporte de fibra. Muchas veces la fibra la pensamos que solamente está en la cáscara, pero no, también tenemos fibra, o sea, esa sería la fibra insoluble, por decirlo así, pero también tenemos fibra soluble que está como en la pulpa de la fruta o en la pulpa de los vegetales y eso también nos va a tener un aporte importante para la salud gastrointestinal y la absorción de los alimentos en sí, porque la fibra nos ayuda a que los alimentos, sobre todo los carbohidratos, se digieran de manera más lenta. Ok. Las grasas, que como les decía, también las tenemos muy bien identificadas, aportan mucha cantidad de energía en poquitas, bueno, mucha energía en poquitas cantidades. Entonces, una cucharadita de aceite o de mantequilla me puede dar lo mismo que me da en energía, lo mismo que me puede dar casi que una manzana. Entonces, la cantidad, si lo vemos, la distribución es muy grande, o sea, eh, es abismal. Una manzana puede ser mucho más grande, la cucharadita de aceite mucho más pequeña. Entonces, la energía que nos aportan ambos alimentos
Es la misma, pero en cantidades diferentes. En el caso de las grasas, tenemos todos los aceites vegetales, mantequillas, margarinas, queso crema, cremas de leche, que en realidad la conocemos mucho como crema dulce, por ejemplo, mayonesa, natilla, también hay semillas, por ejemplo, como la linaza, la chía, que también están a veces dentro de la alimentación o que la utilizamos en granolas o la utilizamos, por ejemplo, y muchas veces el que es un fresco de linaza o de chía, el aporte, el chía o chan también, ¿verdad? No necesariamente solo chía, pero estos alimentos también los consideramos como grasa, aunque sí tienen su fibra y aunque sí tienen su aporte también importante, ¿verdad? O tienen una modificación en la textura, por ejemplo, en el caso de la linaza, que hace como esta babita, que es una fibra súper buena, eso no la hace exenta de que no sea grasita, ¿verdad? Entonces, para que sepan que está dentro de este grupo también. Aguacate, nueces, que también ahora se utilizan no solamente enteras, sino que también se utilizan mucho como por ejemplo en mantequillas, como mantequilla de maní, mantequilla de almendras, y que también pueden ser de gran utilidad en ciertas estrategias para poner cierta grasita dentro de la alimentación. Las grasas son importantes, a veces las eliminamos o las satanizamos mucho, pero también son importantes porque no solamente tienen un factor de termorregulación en el cuerpo que nos ayuda como a mantener esa temperatura que, ¿verdad? Necesaria, sino que también, como les decía, si nos aporta mucha energía en muy poquita cantidad, a veces cuando tenemos casos que tenemos, que se alimentan muy poco, pueden ser de gran ayuda, porque ahí agregamos energía extra. Aunque no es la principal fuente de energía, sí es, por decirlo así, como la segunda fuente de energía más importante, por lo mismo, porque en poquita cantidad podemos agregar mucha cantidad de energía. Y son demasiado importantes en procesos hormonales. Entonces, es un tema que tenemos que tener ahí pendiente, que no es como que tengamos que eliminarlas. Además que también en casos de estreñimiento nos pueden servir, nos aportan muchísimas vitaminas que son liposolubles, ¿verdad? La A, la vitamina A, la D, la E, la K. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. El azúcar también, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea nuestra alimentación, podemos decir que lo que en realidad son carbohidratos simples y igual es energía de muy rápida absorción. Y ahí que tenemos que si azúcar, miel, mermeladas, confites, ¿verdad? Como que a veces, como quien dice, a veces la gente dice, ay, se me bajó el azúcar, tengo un confitito a la mano, porque en realidad es eso, ¿verdad? Son pequeñas cantidades de azúcar que son de muy rápida absorción. Algunas gaseosas también, ¿verdad? Las que son normales o regulares también nos aportan gran cantidad de azúcar. Otro alimento que hay que ver, ¿verdad? Si a veces puede servir, a veces nos puede ser como de aliado, a veces no, pero en casos que tenemos una alimentación en la que el consumo de energía es muy poco, podríamos agregar ciertas calorías y si es necesario utilizar, ¿verdad? Como, qué sé yo, endulzar con azúcar o endulzar con miel de abeja o agregar mermelada, por ejemplo, a un pan. A veces puede ser una gran estrategia para promover una alimentación un poco más completa y asegurarnos de que está consumiendo la cantidad de calorías necesaria. Todo esto obviamente va a depender según el requerimiento que yo tenga, ¿verdad? Todas las personas tenemos un requerimiento de energía distinto. Algunas personas necesitan más energía que otras. Y asimismo también hay ciertas situaciones, por ejemplo, que se dan en el cuerpo que hacen que yo también requiera más energía que en otros momentos. Por ejemplo, cuando el cuerpo pasa por algún estrés, por alguna enfermedad, o cuando yo, por ejemplo, realizo mucha actividad, entonces es importante recuperar esa energía y de eso va a depender cuánto necesito yo de cada alimento. Nunca se va a poder hablar como de un genérico porque siempre va a depender de las necesidades de cada persona. Si yo me voy y me enfoco en la parte, ya sabiendo o teniendo como esta información, si nos enfocamos en el tipo de alimentación, hablando específicamente ya de las texturas, pues entonces yo digo, ok, yo tengo todos esos alimentos, pero entonces, cómo hago para pasarlos, ¿verdad? A estas texturas y saber que yo estoy dándole a la persona bueno, que se está alimentando, lo que necesita.
Lo que tenemos que enfocarnos es saber que estamos cumpliendo con todos los grupos de alimentos, todos los que mencionamos anteriormente. Si bien no en una alimentación, por ejemplo, de tipo papilla, no vamos a utilizar una lechuga o, por ejemplo, no vamos a utilizar vegetales crudos, sí podemos utilizar otros vegetales y entonces por ahí vamos a agregar esos nutrientes que nos hacen falta o nos harían falta, digamos, si no pudiera consumir, por decir algo, una ensalada. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que saber es qué alimentos podemos utilizar para poder agregar dentro de cada una de estas texturas lo necesario para que la persona tenga la alimentación lo más balanceado posible. Entonces, tenemos en la alimentación normal o la alimentación regular, que es la que nos permite todos los alimentos, ¿verdad? En todas sus texturas, en todas sus variaciones. Y obviamente nada más tenemos que tener en cuenta que, bueno, no solo en esta, no solo en la textura normal, sino en todas, que si hay alguna patología crónica, por ejemplo, una diabetes, o si hay, si tenemos colesterol alto, o si hay alguna otra cosa que requiera alguna modificación de algún grupo específico de alimentos. Por decir algo, entonces en el caso de la diabetes, sabemos que tenemos que distribuir bien los carbohidratos durante los tiempos de comida, o que vamos a evitar los azúcares simples, ¿verdad? Tal vez esa no sea la estrategia en este tipo de paciente, pero sí puede ser que sirva para otros casos. Entonces, vamos a ajustarnos siempre a las necesidades de cada una de las personas. También tenemos que tener en cuenta alergias e intolerancias alimentarias, porque yo puedo decir que la leche es súper buena, pero si le cae mal la proteína de la leche, por ejemplo, entonces del todo es una persona que no puede consumir ningún tipo de lácteo, porque, por ejemplo, cuando hablan de leche deslactosada, es que nos cae mal la lactosa, que es el carbohidrato de la leche, pero cuando ya cae mal es la caseína, que es la proteína de la leche, ya tenemos que eliminarla por completo y podemos utilizar entonces algún otro sustituto. Como les decía, por ejemplo, en el caso de, por dar un ejemplo, la leche de soya, que también nos aporta proteína, pero que por otro lado, digamos, no tiene ese nutriente o esta proteína que le va a caer mal a esta persona. Ok, esto con respecto a la alimentación normal, saber que entonces podemos incluirlos todos, solo si tenemos alguna restricción alimentaria por alguna patología o alguna alergia o alguna intolerancia. En las modificadas de textura, que tenemos texturas, por ejemplo, más suaves, en donde no podemos agregar alimentos, por ejemplo, que sean duros o que sean difíciles de masticar o difíciles de tragar, sí tenemos que tomar en cuenta de que los alimentos que tenemos que escoger tienen que ser más estratégicos y lo que vamos a hacer es tratar de buscar su variación para que tenga todos los grupos de alimentos. En el caso de la sonda no va a ser muy distinto de cuando hablamos de una papilla, la diferencia va a ser que siempre vamos a encargarnos de revisar cómo está la textura de este, digamos, licuado que vamos a hacer, porque también este líquido tiene que pasar por una sonda. Estamos hablando de que tenemos que hacer un líquido de una capacidad específica, un volumen específico, porque no podemos rebalsar, ¿verdad? La capacidad gástrica. Y tenemos que intentar con este líquido mismo cumplir con los requerimientos de energía que tenga el paciente, ¿verdad? Entonces es muy importante que esto siempre vaya de la mano de una guía nutricional, en el caso de las ondas, para saber que estamos cumpliendo con la energía o al menos, digamos, con una cantidad de energía que sea suficiente para mantener al paciente bien. Ok, la alimentación normal, como les decía, incluye todo. Todos los grupos de alimentos, si vemos bien, o sea, en los ejemplos que están en las imágenes, es una alimentación normal, ahí no tendríamos problemas básicamente podríamos decir que no hay problemas de deglución, se incluyen todas las texturas, se pueden incluir alimentos crudos o cocinados. ¿Dónde está específicamente como más el reto cuando hablamos de alimentaciones modificadas? Entonces, ahí en la modificación de las texturas, sí podemos decir que en su preferencia no utilizamos alimentos crudos
a no ser, por decir algo así, una excepción al caso que estemos hablando de un tomatito rallado o algo así, ¿verdad? Que sabemos que va completamente liso, líquido y que también digamos que sea una textura que la persona la pueda consumir, porque inclusive sabemos que cuando ya hay una alimentación modificada en texturas, hasta los líquidos son un tema que a veces tenemos que controlar. Entonces, principalmente como para que tengamos una idea general, no se permiten alimentos crudos, entonces ahí ya sabemos que todos o sea, los vegetales que vayamos a escoger tienen que ser vegetales que se puedan cocinar. Sabemos que las frutas que vayamos a escoger tienen que ser, obviamente en este caso no van a ser como que necesariamente cocinadas, pero puede ser una opción, ¿verdad? Si hablamos de una manzana o una pera o un melocotón, podríamos pensar en hacer como una especie de, no sé si han visto estas recetas que se hacen, que es como hacer frutas en almíbar, por eso puse la imagen de los melocotones. em, que se hacen en realidad cocinándolas un poco se hace con un poquito de azúcar para que agarre como el toquecito del almíbar, pero no es necesario. O sea, la idea es servir la fruta para que pueda tomar una textura más suave y que la podamos utilizar. Inclusive así es como se hacen los famosos colados de frutas, ¿verdad? Entonces es una opción. Eh, a ver, bueno, ya ahí me estoy adelantando del lado como derecho de esto. Pero sí, la idea es que busquemos una textura que podamos majar con un tenedor y que se haga tipo puré. Lo que hacemos, ok, con el caso de las harinas, es buscar, ok, todas las verduras harinosas van a ser súper bien aceptadas, siempre bien cocinadas, ¿verdad? Lo que son leguminosas, por ejemplo, las frijoles, lentejas y garbanzos, normalmente podrían estar bien siempre y cuando de igual manera, ¿verdad? Estén bien cocinados. Inclusive en algunos casos podrían eh, ser un poquito como, o sea, se aceptan, por ejemplo, opciones como molidos, qué sé yo, los frijoles molidos, o se aceptan garbanzos molidos, que sería como una especie de hummus. También se hacen, hay recetas también que se hacen con lentejas. Las lentejas son bastante mucho más nobles que los garbanzos o los frijoles porque se deshacen mucho más fácil y la forma de cocción es mucho más sencilla. Las pastas también tienen que tener un grado de cocción un poco más, ¿verdad? No al dente, sino que sean un poco más cocidas. Y también escoger idealmente pastas que sean pequeñitas. Ahora se encuentran muchísimo pastas, por ejemplo, tipo coditos o tipo caracolitos. Hay unos pequeños, hay otros que en la selección del supermercado vemos que también están, se dicen minis, o sea, dicen como el paquetito y es como minis, que en realidad es como una selección que sacan para niños, que son como de caracolitos o de tornillitos súper pequeñitos, que son para que sean como más pequeñito a la hora de la cocción, ¿verdad? Que queden más en pequeño. Esos perfectamente se podrían utilizar en este caso. También hay un tipo de pasta que se llama orzo, que es muy parecida al arroz, que también es muy pequeñito, o sea, es como muy parecida al arroz, queda como arroz, pero es pasta y bien cocido puede quedar perfecto para este tipo de alimentación modificada que es de sólidos suaves. El arroz también tiene que ser muy bien cocinado, inclusive se recomienda que sea como tipo guacho, que es como una receta, digamos, muy tica de antaño, digo yo, y también en otros países las he visto como recetas similares, pero es como un arroz más aguadito, ¿verdad? Como mucho más suave. Panes y galletas se aceptan siempre y cuando sean, ojalá humedecidos. Normalmente, qué sé yo, unas galletitas, por ejemplo, María, remojadas en café, hacen como una textura que puede ser perfectamente aceptable. La idea es que no queden como boronas, ¿verdad? Que puedan afectar como la dilución. Avena o por ejemplo maicena o así, bueno, la avena pues, específicamente, lo mejor es hacerla molida porque aunque, bueno, primero no podríamos usar una avena integral porque sabemos que hay como mucho más grumos o está como, o esta fibra adicional puede también generar como ciertos problemas a la hora de tragar. Y aunque estemos usando una avena muy suave, es mejor utilizar avena molida para que evitemos cualquier tipo de riesgo. Las proteínas, vamos a usar, por ejemplo, preferiblemente, si estamos hablando de carne o pollo o cerdo,
Se pueden usar trozos como muy finamente picados, pero idealmente casi que molidos. Hablamos, por ejemplo, como recetas tipo albóndigas o si no, digamos, un picadillo con carne molida o unas tortitas de pollo que sean muy suaves y que a la hora de poder partirlas, básicamente como que las podamos como desboronar. Y si fuera el caso, entre, digamos, que tengamos un poquito como de humedad en la preparación, es mejor porque le ayuda como al tema de la masticación. Perdón si me ahogo, pero es que estoy muy embarazada y ya estoy en un momento en el que, o sea, si antes me ahogaba, ahora estoy peor. Ok, y huevo, igual que quede como suavecito. Si estamos hablando de un huevo, por ejemplo, frito, no puede ser un huevo frito de estos que queda como tostado en el sartén, ¿verdad? Que lleva mucha grasita y que queda como tostado la parte de abajo. Tiene que ser un huevo como muy suavecito, se pueden ser estos huevitos que se hacen como pochados, pueden ser huevos revueltos, pero que sea igual muy suavecito, que no queden secos. Queso normalmente se diría que no, pero yo digo que digamos en ciertas preparaciones se podría utilizar, pero que sea rallarlo demasiado finito y ojalá como queso fresco, que es un queso que sabemos que no se va a derretir porque el queso que se vaya a derretir definitivamente puede ser un riesgo. Entonces tiene que ser un queso fresco y que, por ejemplo, vamos a hacer unas tortitas de yuca y que vamos a rallar queso con muy, muy, muy finito el rallador. Lo vamos a agregar a la preparación. Vamos a mezclarlo con la yuca majada, por ejemplo, con la yuca, el puré de yuca y este que se va a cocinar y entonces ahí podemos decir como que, ok, juega el queso, ¿verdad? Pero es como muy pocas opciones. Y lácteos, sí, definitivamente sí se pueden utilizar, siempre y cuando no haya ninguna restricción de los lácteos, ¿verdad? Como les decía, la lactosa o en el caso de la caseína, que sería la proteína de la leche. En las grasas podemos utilizarlas casi que en su mayoría, nada más pensemos que no vamos a utilizar, por ejemplo, semillas de chía, no vamos a utilizar linaza, solo en el caso de que sea molida y teniendo mucho cuidado, inclusive muchas veces lo que hacen es remojarla, ¿verdad? Y se puede colar para evitar cualquier grumito que se pueda quedar de la linaza. Em, Vamos a usar, por ejemplo, perfectamente podemos usar aceites, mantequillas, ¿verdad? Natilla, queso crema, todas estas cosas las podemos usar súper bien. Y si vamos a utilizar semillas, no vamos a utilizarlas enteras, sino que vamos a utilizar como la mantequilla de las semillas. Como les decía, mantequilla de marañón o mantequilla de almendras o mantequilla de maní. Igual la mantequilla de maní, por ejemplo, puede tender a ser un poco más seca, entonces que la de almendras. La de almendras es un poco más húmeda, entonces todos esos detalles hay que valorarlos dependiendo con qué vamos a acompañar la comida y asimismo lo que sepa, o sea, como sepamos que está la persona a la que le vamos a brindar esa alimentación, ¿verdad? Si sabemos que de verdad es muy delicado, entonces es mejor no utilizar este tipo de mantequilla, sino perfectamente le puedo dar aguacate u otro tipo de grasa. Frutas, como les decía ahora, en el caso de que sean muy duritas, se pueden cocinar. Si fueran frutas, qué sé yo, como papaya o así, o melón o sandía, se podrían utilizar, o sea, son mucho mejor a utilizar, digamos, pueden no estar cocinadas, sino pueden estar normal, pero saber, como les digo, igual cuál es la condición de la persona a la que le estoy dando la alimentación. Y, por ejemplo, en el caso de una papaya o un banano, yo sé que perfectamente si lo majo con un tenedor, no hay ningún problema. Entonces pueden ser en trocitos pequeños para que facilite la masticación. Los vegetales, siempre sí cocinados a no ser como les dije en el caso, por ejemplo, del tomate o así, que tenemos como una opción de hacerlo como rallado. No sé si alguna vez lo han comido como rallado con un poquitito de aceite de oliva en alguna preparación o así, se puede permitir, pero verdaderamente que la mejor recomendación es hacerlos cocidos y siempre sin cáscara, para que no haya ningún tipo como de... O sea, todo depende, ¿verdad? Si hablamos de un zucchini, no importa que tenga una cáscara. Pero si hablamos de un chayote, que sabemos que a veces puede salir la cáscara durita, entonces mejor si lo vamos a pelar y a la hora de cocinarlo, que vaya sin la cáscara.
Ven que aquí ya sí hay mucho más especificaciones. Alimentaciones, ok, modificada, pero si hablamos de semisólidos, casi que aquí hablamos como de tipo papillas, obviamente aquí hay con grumos o sin grumos, pero en general en este grupo las recomendaciones no van a ser distintas a las anteriores, sino que más bien vamos a tener alguna que otra restricción un poco más fuerte. Em, Igual no se permiten alimentos crudos y siempre, digamos, si es sin grumos, sabemos que tenemos que no solamente licuar, sino que también colar para evitar cualquier tipo de residuo que pueda quedar en ese licuado. Las harinas, eh, bueno, igual todas las verduras harinosas se permiten, leguminosas se permiten. Ahí tenemos que tener como conciencia de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque también tenemos que conocer muy bien a la persona a la que le estamos dando la alimentación, porque no le vamos a dar, por ejemplo, una versión de sopa negra y vamos a darle un licuado que va a tener como un color como más oscuro y no le va a apetecer, ¿verdad? Entonces, esos son como detalles que tenemos que revisar. Si la persona lo acepta, perfecto. Si no, entonces saber que ese tipo de cosas mejor no dárselas. O sea, tenemos que buscar que obviamente la apariencia del licuado y de la alimentación que estamos dando, la apariencia, el sabor y la textura estén lo más acorde posible para que la persona acepte la alimentación y no nos vaya a dejar la comida. Pastas se permiten igual bien cocidas. Siempre que yo digo, bueno, cuando hacemos este tipo de papillas, em, la pasta, o sea, tiene que ir, ¿verdad? Eso sí ya no es ni al dente, o sea, al dente jamás, o sea, ya es como bien cocido y muy bien cocido, porque cuando vayamos a licuarlo no queremos que quede como troceadito ni nada. Ahí obviamente podemos utilizar cualquier tipo de pasta porque ahí no va a importar el tipo de pasta que utilicemos porque siempre se va a licuar. Como les decía, el arroz, bueno, este arroz guacho como tal en realidad es porque se va a cocinar dentro de lo que vayamos a hacer. Normalmente cuando uno hace este tipo de preparaciones, pues en una olla pone todo y el arroz lo que vamos a buscar es que quede en una textura como el arroz guacho para que cuando se vaya a licuar quede lo más liso posible. Galletas se pueden utilizar en algunos licuados, avena igual y maicena. La maicena la podemos utilizar también para dar textura o espesar. La avena también, pero normalmente la maicena puede ser como un buen aliado en ese aspecto. Igual el arroz también lo podemos utilizar para eso. Proteínas, definitivamente siempre es mejor la proteína molida, pues sí podemos utilizar proteína, qué sé yo, por decir alguna pechuga de pollo o así, porque al final lo vamos a licuar. Pero muchas veces, por ejemplo, el cerdo, cuando lo vamos a usar entero y que después pasa a licuarse, puede generar que la papilla o el efecto final de la papilla pueda quedar como más chiclosa. Entonces, hay que tener cuidado en esos aspectos y si quieren, o sea, como ir a la segura, perfectamente se puede utilizar cualquier proteína y es mejor como usar las molidas para que la textura quede lo más segura posible. Huevos perfectamente se pueden usar, igual como, o sea, lo que se va a hacer es echar en la preparación para que se cocinen, digamos, como dentro del caldito de la sopa y después lo vamos a licuar. Queso definitivamente en este caso sí no, porque no vamos a utilizar ningún tipo de queso, sí vamos a tener mucho riesgo de que con el tipo de cocción vaya a quedar como mal y los lácteos sí se pueden utilizar. Las grasas sí las podemos usar, sobre todo lo que es mantequilla de semillas. Definitivamente chía o linaza o estas cosas no. Tela, perdón, esa es mi perrita. Eh, Frutas sí las vamos a usar, pero en versión licuada. Aquí no va a importar tanto si las tenemos cocidas o no, pues las podemos utilizar o podemos hacer tipo colados de frutas, como les decía, pero no específicamente va a ser en el caso por ejemplo, una manzana, la podemos perfectamente licuar, la vamos a hacer como en un tipo batido y siempre que nos quede una textura que queremos, ya sea que si hay que colarla o no, entonces pues no va a haber ningún problema porque va totalmente triturada. Entonces, en este caso, las frutas no es necesario o sea, que estén cocidas. Sí, obviamente vamos a lo mismo, los vegetales y las frutas si se les quita la cáscara, va a ser mucho mejor el efecto a la hora de hacer la, eh,
la papilla porque, o el licuado porque vamos a evitar que nos cambie la textura o, por ejemplo, que queden residuos o, ¿verdad? Que nos quede como lo más lisito posible. Líquidos modificados. Hay un montón de polvitos que se ven en las imágenes, pero en realidad, según yo, estos son como espesantes o maicena, sin poner como el producto como tal, pero bueno, em, mantener o sea, nos ayuda a mantener una hidratación, pero tenemos que respetar siempre la textura en el caso de que hayan problemas de dilución. Entonces, saber que los espesantes comerciales normalmente son como nuestro primer aliado, ¿verdad? Porque es la manera más práctica que tenemos de poder llegar a las texturas que queremos y además podemos ir progresivamente según la cantidad que vayamos agregando. En el caso de la maicena es una especie de espesante como muy casero, pero saber que la tenemos que calentar, o sea, si vamos a hacer un líquido, hay que hacer como un atol. Yo puedo hacer como un fresco de mora, lo puedo calentar, le puedo agregar la maicena, puedo llegar a la textura que yo necesito y después saber que sí, cuando se enfríe, obviamente va a espesar un poquito más, pero sí puedo, digamos, como quien dice, en la práctica se hace el maestro y agarrarle el punto. Saber que lo puedo utilizar y obviamente es una versión mucho más económica. Arroz cocinado, por ejemplo, también en casos de emergencia. O sea, lo hemos probado y funciona perfecto. Siempre, eso sí, hay que colar el resultado porque, como les digo, por más que uno cocine el arroz, este, siempre a la hora de licuarlo puede quedar algún tipo de residuo, entonces saber que eso puede suceder y hay que colarlo. Y eso nos va a ayudar igual a espesar perfectamente una bebida. ¿Y por qué hemos usado arroz? Porque en realidad arroz, hay bebidas que se hacen inclusive con arroz, por ejemplo, la bebida de arroz con piña. Entonces, por eso en algún momento no tuvimos como sustillo en implementar como un caso de emergencia haciendo una bebida espesada con arroz y la verdad quedó bastante bien. Em, Obviamente, como les digo, la maicena es mucho más práctica y en el dado caso, como el que tiene el gold standard que llaman, es el espesante comercial, porque obviamente nos va a ayudar a llegar a la textura específica que queremos con una cantidad, ¿verdad? Hay unos mejores que otros, entonces todo está en temas de gustos y en temas de la parte económica también. Con respecto a la sonda, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como les decía, vamos a utilizar una cantidad específica de líquido que tiene que tener cierta textura específica porque necesitamos que pase por esa sonda. Tenemos que saber que, a ver, sí tiene, o sea, tenemos que respetar los tiempos de comida, tenemos que respetar, por ejemplo, el líquido que les decía, el volumen gástrico. Si les pongo aquí en la imagen, por ejemplo, de estas sopitas, porque, o sea, es como cuando hacemos la preparación, obviamente esta sopita está muy bonita, la preparación que uno hace no va a picar la zanahoria tan divina, pero la idea es que, ¿verdad? Pasemos de esto a licuarlo y esto va a tener que tener, como les digo, cierta textura, cierto volumen, no nos podemos pasar de cierta cantidad porque las ondas tenemos que limpiarlas después con agua, etcétera. O sea, y la capacidad gástrica no la podemos superar porque también podemos tener un problema de síndrome de realimentación y no es algo beneficioso. Aquí tenemos que tener cuidado con esto del, digamos, espesantes, bueno, esto se me fue aquí extra, pero digamos maicena o arroz o así, sabemos que esto más bien nos pueden espesar las preparaciones y pueden dañar el líquido que digamos, o el licuado que estamos haciendo para que pase adecuadamente por la sonda. Obviamente esto no es una sonda, ¿verdad? No se vayan por esta sonda, o sea, es que busqué una imagen de una sonda y me salió esa y la puse, pero es un tema representativo, sabemos que esa no es la sonda que vamos a utilizar. Ok, tiempos de comida. Em, Aquí es donde vamos a asegurarnos de que todo esto que les estoy diciendo entre dentro de una alimentación balanceada. Entonces, ¿cómo hago para que todas esas frutas, vegetales, harinas, proteínas, grasas, ¿verdad? Lácteos, entren dentro de mi día a día? Saber que estoy cumpliendo con todos esos nutrientes. Entonces,
No hay como una regla específica, ¿verdad? No quiere decir que yo no me pueda comer una fruta, perdón, en el almuerzo, pero para saber más o menos que estoy cumpliendo con estos requerimientos y que estoy dando los nutrientes que necesito y que estoy generando una alimentación balanceada, tengo que, más o menos, bueno, les estoy creando como esta guía para que sepan que están distribuidos en los diferentes tiempos de comida. Normalmente se pueden hablar, todos los casos son distintos, ¿verdad? Se pueden hablar alrededor de 5 tiempos de comida, pueden ser hasta 6, pueden ser 4, ¿verdad? Todo va a depender del caso que tengamos. Pero más o menos aquí les hago como una especie de distribución para que veamos cómo podría ser los alimentos que vamos a meter en cada uno de los tiempos de comida. Por ejemplo, en el desayuno podríamos hablar que podemos tener frutas, lácteos, harinas, proteína, grasa y vegetal. Lo voy a decir así como por encima y ahorita vamos a ver un ejemplo de cada una de las texturas para que nos hagamos idea de cómo puede ser una alimentación en cada uno de estos casos. En la merienda de la mañana, por ejemplo, que sería la segunda comida del día, podríamos tener frutas, lácteos, harinas, proteínas y grasa o grasa. En esto, digamos, yo pongo los grupos de alimentos, pero no necesariamente quiere decir que se los tengan que ofrecer todos o que esa merienda tenga que tenerlos todos. Para nada, o sea, perfectamente puede ser que en la merienda se comió una fruta y un lácteo, ¿verdad? O puede ser que se comió un lácteo y una harina. O puede ser que se comió una fruta y una grasa, ¿verdad? O puede ser que se comió una fruta, un lácteo y una harina. Perfectamente puede ser. La cosa es que estos alimentos son los que nos van digamos, ayudar a tener como variaciones dentro de esas meriendas. El almuerzo y la cena siempre van a ser iguales y ahí básicamente sí, casi que más bien en el almuerzo y la cena buscamos que estén todos esos nutrientes, que haya vegetales, que haya harina, que haya proteína y que haya grasa. Ahí sí los buscamos que estén todos. En el desayuno que les decía, igual puede ser como selectivo, o sea, puede ser que yo tenga más de unos que de otros, pero sí, por ejemplo, buscamos que tenga obviamente más cantidad que en las meriendas. La merienda de la tarde igual, ¿verdad? Estamos hablando que es similar a la merienda de la mañana, o sea, buscamos que tengamos estos nutrientes, como les digo, seleccionar 2 o 3 me parece que es como lo suficiente, inclusive puede ser uno, que dependiendo de la tolerancia que tenga la persona a la que estamos dando la alimentación, a veces tienen muy poca capacidad gástrica, entonces también hay que ir respetando eso y buscando más bien, ¿verdad? Como alternativas de cómo agregar alimentos. Entonces, en fin, lo que estamos buscando es que se cumplan lo mejor posible los tiempos de alimentación. La cena, que les decía, igual al almuerzo y la merienda nocturna, buscamos algo más como normalmente un atolito o algo, digamos, como más sencillo, podríamos decir lácteo, proteína, harina o grasa. Entonces, si hablamos de una alimentación normal, bueno, pues estamos hablando que perfectamente puede ser un gallo pinto con huevo. Yo pongo en el desayuno a veces vegetal porque, ¿por qué no, verdad? Podemos tener como unas rodajas de tomate y acompañarlo con una mandarina. Por ejemplo, ahí yo tengo la harina, ¿verdad? Que es el gallo pinto, el huevo va a ser la proteína, el tomate va a ser un vegetal y la mandarina perfectamente puede ser fruta grasa, puede ser con lo que cocinamos, es totalmente válido, como les decía yo, una cucharadita de aceite ya es una porción, ¿verdad? De aporte de grasa, o si sabemos que es muy bajo lo que le estamos poniendo de grasa a ese desayuno, yo puedo agregarle un aguacate. Ok, en la merienda de la mañana, por ejemplo, entonces podría ser una manzana con yogur y con un yogur con granola que tenga semillas. Entonces ahí yo tengo un poquito de todo. Tal vez no le voy a echar media taza, ¿verdad? De granola, tal vez le voy a poner 2 cucharadas a ese yogur, pero sabemos como que son alimentos que podemos utilizar. Justamente puse el ejemplo de la granola porque estamos hablando de una alimentación normal y quiero hacer la diferenciación ¿verdad? En los otros grupos o en los otros tipos de alimentación sobre los alimentos que podemos usar. Entonces aquí por eso específicamente el ejemplo es con granola, para que sepamos que es algo muy crujiente, que es algo más duro y que estamos seguros de que la textura que estamos agregando la puede consumir la persona a la que le damos la alimentación.
En el almuerzo, por ejemplo, puse una ensalada y también puse la ensalada específicamente porque obviamente nosotros no vamos a poder poner ensalada. Ensalada perfectamente puede ser de lechuga, con repollo, con tomate, con zanahoria, ¿verdad? Con pepino, que son alimentos que no podemos incluir en otras texturas. Puse arroz, ¿verdad? Puse un filete de pollo, que también sabemos que es una porción grande que requiere cierta masticación, cierta dilución. Y aquí, por decir algo, pues puse aguacate, pero perfectamente la grasa puede ser el aceite de oliva de la ensalada, o podemos hablar de, ¿verdad? Si por decir algo, el filete de pollo fuera empanizado, entonces ahí la grasa iría ahí. En la merienda de la tarde puse una prensadita con queso. Igual puse una prensada con queso porque normalmente en una prensada el queso derrite. Entonces sabemos que es un queso que no vamos a utilizar en otras texturas. Pero bueno, ahí la tenemos como ejemplo en el caso de una alimentación normal. La cena, puse unos tacos de carne con una ensalada de repollo, en verdad, unos taquitos de carne, carne mechada, por ejemplo, envueltos en tortilla, puede ser fritos o en freidora de aire, como quieran, ¿verdad? Y ensalada de repollo. Recuerden que esto es como una especie o sea, la idea es que más o menos podamos visualizar cómo se ve eh, una alimentación con este tipo de textura que sea este, que tenga todos los grupos de alimentos. ¿Ok? Y merienda de la noche, por ejemplo, puse un cereal con leche. Perfectamente puede ser un cereal con leche en una cantidad pequeña. No hay que pensar en un tazón gigante, ¿verdad? Puede ser media taza de cereal con media taza de leche y eso es como una especie de meriendita nocturna. Pongámosle que es una persona este, muy responsable en su sueño, que se cena a las 6 de la tarde y que se duerme a las 9, entonces como a las 8:30 o a las 8 se come un cerealito, por decir algo. Entonces, bueno, esto podría ser perfectamente un ejemplo de alimentación para una persona que tiene una alimentación normal, que no tiene restricciones. Eh, si obviamente tuviéramos restricciones de lácteos o, por ejemplo, de azúcar o de grasas, hay cosas que aquí podrían cambiar. Qué sé yo, los tacos de carne no podrían ser fritos, sino que los haríamos en freidora de aire. El cereal que con leche que vayamos a utilizar tiene que ser un cereal que no tenga azúcar. O la leche, por ejemplo, que vamos a utilizar podría ser una leche deslactosada. O sea, todo eso va a variar dependiendo de las condiciones que tengamos. ¿Ok? Ejemplo de menú en el caso de los sólidos suaves. Aquí ya sí vamos a ver un poquito más de modificación. Por ejemplo, puede ser un pan con mantequilla mojado con café. Obviamente no vamos a poner un pan de masa madre, no vamos a poner un pan que sea de corteza dura. Tiene que ser un pan que cuando yo vaya a mojarlo con ese café, a la hora de majarlo, yo pueda hacer un puré, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Y aquí obviamente en calidad de alimentos podemos hablar muchísimo, pero tenemos que tener en cuenta que está la calidad de los alimentos y están los alimentos que nos sirven para llegar a un fin también, ¿verdad? Entonces no vamos si a la persona que le estamos dando la alimentación le gusta mucho el pan, eh, pues podemos usar, por decir, queremos darle un pan de buena calidad, entonces vamos a usar un pan integral. Si le va a generar problemas para dilución, no. Si vamos a usar un pan integral comercial de los que yo le echo el café, igual se deshace, todo bien. Si vamos a usar un pan, por ejemplo, no sé, brioche, ¿verdad? De hamburguesa y que yo sé que lo voy a mojar con pan y se va a despedazar bien. Pero si no, entonces no importa si es un pan con semillas entero, no sé qué, o sea, no. Lo que necesitamos es que a la hora de mojarlo, en este caso, se nos deshaga como lo suficiente como para poder hacer como una pastita o un puré. Lo podemos acompañar con huevo. Ah, bueno, perdón, este ejemplo del pan, eso es como cuando a veces uno tiene como pan, inclusive pensemos en un pan casero o algo, ¿verdad? Que lo mojamos en el café y cuando uno se lo come, se deshace en la boca y se hace como una masita suave. Ya, yo quiero pan con café, pero bueno, más o menos esa es como la idea de la textura.
Huevo revuelto, igual como les decía, que sea suavecito y estamos hablando aquí como para agregar fruta dentro de esta alimentación, entonces papaya. Si vemos aquí, aquí tenemos la harina, tenemos la proteína que sería el huevo, la grasita que sería la mantequilla del pan y estamos hablando de que tenemos fruta, ahí está. Y en todo caso, pongamos de que el café es con leche, ahí tenemos un poco de lácteo. Merienda de la mañana. Aquí puse, por ejemplo, un banano con mantequilla de almendras. Puse mantequilla de almendras porque, como les mencioné, era un poquito más suave. El banano es una textura que yo puedo majar y perfectamente lo puedo acompañar de esa manera. Como les dije, o sea, si hay alguna, o sea, si vemos que no hay una buena tolerancia a las mantequillas de las semillas, es mejor no utilizarlas, pero igual lo pongo aquí como ejemplo y pongo específicamente las almendras porque es mucho más suave. En el almuerzo tenemos, por ejemplo, un picadillo de papa con carne molida, que igual yo sé que lo majo y que perfectamente se puede hacer un purecito. Chayote y zanahoria lo pusimos ahí como con mantequilla, salteadito, puede ser en palitos como para variar ahí un poco la presentación. Y pusimos plátano maduro. Entonces ahí tenemos lo que digamos el picadillo de papa con carne, ahí ya tenemos harina y proteína. Con el plátano maduro tenemos un poco más de harina y con el chayote y la zanahoria con mantequilla tenemos grasita y tenemos los vegetales. En la merienda de la tarde puse, como les había explicado antes, con lo del queso rallado que tiene que ser blanco. No puede ser un queso que derrita, yo no puedo usar un queso mozzarella, no puedo usar un queso cheddar, no puedo usar un queso o sea, en general de estos que derritan o mucho menos que hagan como un hilo, ¿verdad? Sino que tiene que ser un queso blanco tierno que no vaya a generar como ese efecto. Y ajá, entonces pusimos las tortitas de yuca con queso. Para tomar puede, perfectamente puede ser como, por ejemplo, con el café. Lo puse así para no poner un ejemplo de galleta, pero perfectamente puede ser unas galletas, ¿verdad? Con mantequilla y igual mojaditas con café, por decir algo. Cena, puse una sopa de albóndigas, que igual estamos hablando que es una carne molida, estamos haciéndola en albóndigas y que igual yo las puedo deshacer perfectamente si yo con un tenedor las majo y las puse de pollo como para variar, no tenemos que cerrarnos a que siempre tienen que ser de res, ¿verdad? Pueden ser de cerdo, pueden ser de pollo y pusimos con verduras harinosas, que en este caso puse camote y papa, que sería nuestra harina, y los vegetales puse zucchini y ayote también para cambiar ahí un poco. Y merienda nocturna puse un atolito de avena, que en este caso vamos a escoger, como les dije anteriormente, avena molida. El ejemplo de semisólido, entonces, por ejemplo, puede ser en el desayuno que tengamos un licuado de leche con banano, avena y mantequilla de almendras. Ahí tenemos la leche, nos va a aportar, que eso es importante que recordarlo, ¿verdad? Como les dije antes, dependiendo del tipo de leche que vayamos a utilizar, vamos a tener un alimento muy completo. Si no hay ningún tipo de intolerancia, digamos, si yo no quiero usar leche de almendras, yo puedo usar una leche entera que va a tener carbohidrato, que va a tener proteína y que va a tener grasa. Puedo utilizar entonces el banano y la avena, digamos, para complementar ese desayuno y ahí va a estar bien. Pero si quiero agregarle algo más, que también sé que también va a aportar, va a tener un aporte positivo, pues puedo agregarle esta mantequilla, como les digo, puede ser de maní o de almendras, por decir algo. En merienda de la mañana puse un licuado de fresas con melón y yogurt, que básicamente es fruta y lácteo. Almuerzo pusimos entonces una papilla de pollo, camote, lentejas, zucchini, zanahoria y aceite de oliva. Siempre pongo aceite de oliva y es importante que en estas papillas, cuando las vayamos a elaborar, el aceite en este caso lo pongamos al final. Lo vamos a poner al final de la preparación. Cuando ya lo licuamos, yo siempre hago esta recomendación. Uno hace la papilla, o sea, hace la sopita, digamos que va a hacer, después la licúa y después, antes de servirla, la calienta cuando está a punto de hervor, se apaga. Porque yo no sé si en el proceso que yo estoy haciendo, digamos, de pasar de la sopita que hice, digamos, al licuado, voy a tener algún tipo de contaminación cruzada. Entonces yo prefiero que siempre se haga como que se caliente a punto de hervor
que apenas suelte como el primer hervor ya ahí se apague y de último le agregamos el aceite para que no se oxide. Entonces, bueno, mm, dado ese paréntesis, igual ahí tenemos en esta papilla, tenemos el pollo, que es la proteína, camote, lentejas, en este caso van a ser la parte de la harina, zucchini, zanahoria, van a ser el vegetal y aceite de oliva, la grasita. Si ven, vamos a ver, comparémoslo de una vez con la cena. En la cena, por ejemplo, yo puse que en este almuerzo yo tengo zucchini y zanahoria. En la cena yo puse que tenemos ayote, tomate, que ese tomate claramente va a ir cocinado, ¿verdad? Por aquello, y zanahoria. Entonces, eh, a pesar de que se repite la zanahoria, tengo otros vegetales. Nunca trato de repetir como, si, como lo mismo. ¿Por qué? Para que yo sepa que tenga variedad de vegetales o de aporte de vegetales durante el día. Si ven igual en el desayuno yo puse banano, pero en la merienda yo puse fresa y melón. Obviamente uno juega con lo que tiene en la casa y uno juega con lo que puede comprar durante la semana o, ¿verdad? A veces tal vez fui a la feria o fui al súper y no me gustó cómo estaban X frutas, entonces solo compré las que me gustaron y tal vez repito esa semana, pero tratar de que entonces la semana siguiente variar o tratar de que al día siguiente variar. O sea, en la medida de lo posible, tratar de que los alimentos que vayamos a consumir o que vayamos a brindarle a la persona para que tenga un aporte de nutrientes suficiente, sea entonces esos alimentos que voy a escoger que sean variados, aunque sean de un mismo grupo de alimentos, tratar de que no sean iguales. Además que eso ayuda a que no se aburran de la alimentación, ¿verdad? En la merienda de la tarde puse un ejemplo distinto, ¿verdad? Que es agua dulce con leche y con avena. El agua dulce, el dulce molido sería azúcar, ¿verdad? Que sería un carbohidrato de rápida absorción. Si lo estoy haciendo con leche y digamos que le agregué avena como para mejorar la textura y llegar a la textura que yo necesito. Entonces es como hacer un atolito de avena, pero con una especie de sabor distinto, ¿verdad? Le estoy cambiando el sabor con la tapa dulce. La cena, bueno, como les dije, básicamente es una papilla de carne molida con yuca, ayote, tomate, zanahoria y el aceite de oliva de último después de que, o sea, antes de que vayamos a servir. Igual licuar y en dado caso que sea necesario, que necesitemos que no tenga grumos, colar. Y en la merienda nocturna puse un atolito de maicena, que también estos atolitos de maicena son muy versátiles porque uno les puede agregar eh, una cucharadita de chocolate o le pueden agregar, por ejemplo, este, hay maicena con sabor a fresa o, como les dije, el toquecito del agua dulce o también, obviamente, nutricionalmente no es lo mejor, pero a veces también es importante variar la alimentación. Entonces, no sé si han visto estos polvitos como de fresco que se hacen en crema, en horchata, ¿verdad? Esos polvitos los podemos utilizar como para cambiar el sabor a veces al atolito de maicena y quedan muy bien. Entonces, sí es agregarle azúcar, pero eh, a veces cuando tenemos como poco apetito y queremos variar la alimentación y también a veces el azúcar no nos cae mal en estos casos porque muchas veces más bien estamos relacionados con desnutrición que con sobrepeso o obesidad, entonces nos caen perfecto como para agregar, ¿ok? Y en el caso de la sonda lo dejé similar, o sea, pero mi idea aquí principalmente es que recordemos que esto, lo que tenemos que adecuarlo es al volumen que necesitamos y al líquido que tiene que quedar, ¿verdad? Entonces, no importa, o sea, yo puedo hacer la misma, puede ser perfectamente el mismo licuado que yo estoy haciendo acá, pero tiene que cubrirme en cierto volumen y la textura, digamos, el volumen, entiéndase la cantidad total de líquido y que ese líquido sea suficientemente ralo, que no quede muy espeso para que pueda pasar por la sonda, ¿verdad? Y que cumpla con la capacidad gástrica. Entonces, con esto espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda. Meli.
Una preguntita, yo tengo una pregunta, pero no necesariamente con respecto a las etapas, pero estaba escuchando yo de la alimentación en bloque, que tienen que empezar En como bloque. por la fibra, después como la proteína, bueno, vegetales, después proteína y último los carbohidratos. ¿Qué tanta relevancia Ujú. tiene eso? Bueno, digamos, o sea, o sea, en bloque, ¿empezar en qué sentido? ¿Empezar durante el día o empezar, digamos, porque solo consumo fibra o solo consumo ciertas cosas durante un tiempo? Dame un poco más de contexto para ver cómo abordamos la respuesta. En cada comida sería, o sería a lo largo del Ok. día. Sí, sí, te entiendo. Ok, si fuera en ese caso, lo que se busca, por ejemplo, si lo que querés es empezar un almuerzo, por decir algo, empezando con una fibra y después proteína y de último carbohidrato, lo que se está buscando es que tengas los alimentos que te proporcionan mayor saciedad de primero, para que cuando llegues a los carbohidratos no consumas la mayoría, sino que ya ya estés como un poco más llena y tal vez como que o sea, no te comas la taza de arroz, sino que te comiste solo media, por decir algo. O sí, principalmente eso es lo que buscaría ese tipo, digamos, de distribución en bloque, para que los alimentos que generen mayor saciedad estén de inicio. O sea, en el caso de la fibra, pues sería por decirte los vegetales, que serían la ensalada, por decir algo que la gente habla mucho de esto, ¿verdad? Comerse primero la ensalada. Después sería la proteína, porque entonces la proteína me generaría también esa saciedad. Y de último los carbohidratos, que los carbohidratos serían como los que terminarían como de completar, sí, la alimentación, pero tal vez cuando ya llegue a los carbohidratos es muy probable que ya esté más llena, porque haya comido los otros alimentos primero. Entonces, básicamente por ahí va el concepto. Muchísimas gracias. Con gusto. No sé si alguien Ok. tiene alguna otra preguntita para la doctora. Cualquier consulta quedó a la orden y a veces surgen duditas después, entonces igual con mucho gusto pueden pedirme contacto y yo con sin ningún problema les ayudo con cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias. Casi no se te escucha. Con muchísimo gusto. Cualquier cosa quedo a la orden para lo que necesiten y si hay algún otro tema que quisieran abordar en algún momento, perfectamente lo pueden sugerir y en algún momento lo podemos poner dentro de las charlas. Espero que hayan disfrutado de la charla. Yo sé que a veces puede ser confuso entre una cosa u otra, pero es un tema de práctica y es un tema de ir, de ir experimentando para poder hacer cada día mejor, ¿verdad? Las preparaciones. Lo importante siempre es tener claro con los grupos de alimentos y saber que estén presentes durante el día, como les decía, y ojalá distribuirlos como bien durante los tiempos de comida para que no falte. Quiero preguntarle Pero algo. sí. El- en el caso del ajo, la cebolla, el cilantro, el chile Ujú. dulce, ¿en cuál grupo están? Vegetales. Vegetal. Vegetales, pero básicamente no tienen como un aporte nutriente, o sea, obviamente tienen nutrientes y todo, y vitaminas y minerales, pero de energía no aportan mucho. Casi que, digamos, como lo que nosotros llamamos como olores, pues los damos por sentado de que van a estar en la alimentación, sobre todo por ejemplo, en una papilla, casi que sin eso no saben a nada. Entonces es muy importante utilizarlos, Como ponerles todo esto. ¿Cierto? el Ujú, romero, sí, el jengibre. romero, tomillo, orégano. Ujú. Sí, sí, están todos dentro del grupo de los vegetales, pero como les digo, o sea, el aporte de energía es nulo, inclusive se consideran como si fueran vegetales libres.
Entonces, yo diría que sí, o sea, obviamente los vamos a usar, pero básicamente como que el aporte principal va a ser como organoléptico, por decirlo así, para darle como sabor a esas comidas, porque muchas veces no es como que vamos a utilizar ni consomé ni nada de esto, ¿verdad? No es como la recomendación, pero si vamos a hacer, por ejemplo, esta papilla que les decía yo, no sé, la sopa de albóndigas, bueno, esto no es la papilla, eso era en la semisólida, la sopa de albóndigas, obviamente de una sopita sin cebollita, chile dulce, ajo o un tomillo, digamos, y queda como agüita. Entonces sí es importante agregarlos a todas esas preparaciones para que les dé el sabor que requieren para que tengan como bueno, tengan un sabor agradable como tal y que sea más aceptado. Está bien, muchas gracias para eso. Un gusto. ¿Alguien más con alguna otra duda o pregunta? Nelly, muchísimas gracias por la charla, muy, muy importante toda la información. Cualquier cosita también va a quedar grabada por si la quieren ver más después en la página de la fundación. Y muchas gracias por Perfecto. acompañarnos ¿Cuál es todos. la página de la fundación? Disculpe, es que no tengo el dato. Si gusta, Eh, me lo escribe en el chat. Si es tan claro que sí, amable. con mucho gusto. Ya se la Ok. envío. No, con muchísimo Perfecto. gusto y ahí cualquier cosa, entonces que dicha que queda grabada para que la puedan utilizar como herramienta en cualquier momento que ocupen Claro, consultar. no, súper importante. Muchísimas gracias. Que tengan buen día todos. Igualmente, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, que le vaya muy bien con su futuro. Bueno, pronto estar Ahí, chileando. sí, Que Dios la bendiga Sí, y le vaya muy ya, bien toda esta etapa. muchas gracias. Amén. Sí, ya me quedan como 22 días. Ya estoy a nada, pero ya Muy muchas casi. gracias. valiente, Qué muy bendición. valiente, se ve muy bien. Ujú. Ay, muchas gracias. Gracias. Solo espero la página, por favor, para salirme. La Eh, página del sí, chat yo se la envío al chat de WhatsApp. tiene mi número. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.